Hola, nos encontramos otra vez reunidos y en este caso para hablar del tema líquidos de punción. Bueno, como ustedes saben, los líquidos de punción que pueden llegar al laboratorio de citología son varios, entre ellos el líquido cefalorraquídeo, los líquidos de derrame de cavidades serosas, el líquido articular, el líquido de diálisis peritoneal y el líquido amniótico, que antes se procesaba en nuestro laboratorio y que ahora ya no es procesado porque cada vez hay menos funciones y si es necesario hacerlas se realizan en el Hospital Sardá. Bueno, con respecto a los líquidos de derrame de cavidades serosas, vamos a tener por un lado el líquido pleural, por otro lado el líquido acítico y en menor medida el líquido pericárdico. En condiciones normales nosotros tenemos muy poca cantidad de líquido entre medio de las dos membranas serosas, que en el caso del líquido pleural van a ser la parietal y la visceral. En el caso del líquido acítico va a ser el peritoneo, que va a recurrir todos los órganos, salvo en el caso del ovario, que va a estar abierto para que se pueda producir la ovulación. Y en el corazón vamos a tener las membranas que recubren al corazón, tanto la parietal como la visceral. Entonces, en condiciones normales hay muy poca cantidad de líquido que está para que estas membranas no colapsen, no se peguen. Bueno, ¿cómo se produce eso? ¿Cómo hay un equilibrio entre ambas membranas? ¿Por qué? Porque hay una diferencia de presiones que hace que el líquido sale de, de los capilares sanguíneos que están presentes en la pleura parietal hacia esa cavidad. Y por otro lado hay una presión negativa capilar, una presión oncótica que hace que haya en definitiva una presión positiva que haga que ese líquido fluya, ¿sí? O sea, de esa diferencia de presiones entre la presión de los capilares y la presión oncótica, va a ser de forma tal que ese líquido esté en muy poca cantidad y que por otro lado se va a poder eh, va a poder salir a través del drenaje linfático por estomas que hay en la membrana, ¿sí? El excedente de ese líquido. Por lo tanto, es un equilibrio que va a hacer que en el caso del líquido pleural tengamos 15 mililitros, en el caso del líquido acítico haya una cantidad un poco mayor. Cuando ese equilibrio se rompe, ¿sí? Es que se va a formar el derrame. Por lo tanto, la formación del líquido pleural por ultrafiltración depende del balance entre las presiones que mueven el líquido desde los capilares parietales al espacio pleural, ¿sí? Y esto va a estar dado por la presión intracapilar, la presión negativa intratorácica y la presión oncótica del líquido pleural. Y aquellas que tienden a impedir su salida, la presión oncótica intracapilar. Como decíamos, este equilibrio se tiene que mantener para que no se produzca el derrame. Cuando este equilibrio se rompe, se produce el derrame. Bueno, cuando se produce el derrame, entonces, cuando hay un incremento de la presión hidrostática capilar, como pasa en la insuficiencia cardíaca, o cuando hay una disminución de la presión oncótica capilar, cuando hay una hipoalbuminemia severa, como puede pasar en la cirrosis, o cuando hay una ruptura de la membrana de las paredes capilares o de la membrana serosa, como pasa en los procesos inflamatorios o neoplásicos, o cuando haya algo que no impida su salida, como puede ser la disminución del drenaje linfático, ¿sí? Y también puede ser que en el líquido pleural llegue a través de los poros que hay en el diafragma, porque hay líquido peritoneal y pasan a través del diafragma líquido a la cavidad pleural. Este sería un ejemplo.
Bueno, como decíamos, en la citis se va a poder producir mucha más cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque el abdomen se puede distender mucho más. Nosotros podemos llegar a tener mucha cantidad, pero en el caso del líquido pleural no, porque el paciente le produce los síntomas y le produce una disnea muy importante. ¿Sí? Bueno, en los casos de ascitis, ¿cuál es la etiología que causa esa ascitis? La principal es la cirrosis, pero también puede haber insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, infección, rotura de la vesícula biliar, pancreatitis, absceso sufrénico, absceso intrahepático, obstrucción del conducto torácico principal y por neoplasias. Pero vamos a hablar de algunas. La más importante es la cirrosis, ¿sí? En lo que sucede en la cirrosis es que se suman eventos, ¿sí? Por un lado va a haber una hipertensión portal que va a causar que salga el líquido hacia la cavidad, pero también va a estar acompañada de la hipoalbuminemia, o sea que va a haber una disminución de la presión oncótica, ¿sí? Por otro lado, va a haber distensión de los vasos linfáticos hepáticos. Por lo tanto, va a haber menos drenaje linfático. O sea que se van sumando eventos, ¿sí? Vasodilatación periférica. Y todo esto va a activar al sistema renina-angiotensina, que va a hacer que haya retención de sodio y agua. Por lo tanto, va a aumentar la presión hidrostática, va a bajar la presión oncótica, va a producir un trasudado que se va a traducir en ascitis y en edemas en todo el cuerpo. Bueno, entonces, esta cirrosis está caracterizada por qué en el hígado. Hay una necrosis hepática. Y esta necrosis trae como consecuencia también que haya en las zonas donde hay necrosis de los hepatocitos, se van a reemplazar por zonas de fibrosis. Y por lo tanto también hay una distorsión de la arquitectura del hígado y también de los vasos sanguíneos. Por un lado, en un 90% es de tipo alcohólica, ahí faltó el 90%. Y en un 10%, más que nada, es de tipo alcohólica. También puede ser hígado graso no alcohólico o por hepatitis viral, por hepatitis B o C. También en una menor proporción puede ser de causa desconocida. La hepatitis no alcohólica está relacionado con síndrome metabólico e insulinoresistencia y con procesos autoinmunes. O sea, que hay que tener en cuenta que no necesariamente un paciente cirrótico va a ser porque es alcohólico, ¿sí? Un paciente obeso, un paciente con una diabetes no controlada puede terminar en una cirrosis, ¿sí? Bueno, y la cirrosis por hepatitis alcohólica, lo que vamos a ver es que vamos a ver distintos focos de fibrosis, ¿sí? Ven ustedes en la figura de abajo, en donde se ven todas zonas violetas muy marcadas, o sea que esas zonas ya no son funcionantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron reemplazados todos esos hepatocitos por la fibrosis. Bueno, en segundo lugar, ahora vamos a hablar del derrame pleural, que sabemos que el derrame pleural, una de las primeras causas de derrame puede ser una neoplasia, ya sea primaria o secundaria. Y por otro lado, también es muy frecuente la infección, que está dada por el derrame paraneumónico o el empiema. También es frecuente el tromboembolismo pulmonar o la insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, acá tenemos un ejemplo de tromboembolismo en una arteria pulmonar. Como ven ustedes, esto es una histología y todo eso rojo que se ve es el coágulo, ¿sí? Que forma parte de la arteria pulmonar. Y esto lo que va a producir es derrame. Bueno, también podemos tener tuberculosis, ¿sí? Que causa derrame pleural. Y lo que va a ser característico de la tuberculosis es encontrar este macrófago multinucleado que ustedes ven ahí, que es una célula de Langerhans, ¿sí? Que ahí lo vemos en la histología y acá la tenemos en la citología, en donde los núcleos están en forma
de corona. Es característico de granuloma encontrar la célula de Langhans. Bueno, también podemos tener derrames pleurales por patologías abdominales o digestivas como la pancreatitis, la perforación esofágica o la hernia diafragmática. Acá como ejemplo vemos que la hernia diafragmática lo que tenemos es que el intestino se desplace hacia la cavidad torácica, ¿sí? Y eso causa el derrame pleural. Bueno, también puede ser que sea por traumatismos, el derrame pleural, por fármacos o por colagenopatías, ¿sí? Entre las que tenemos como más importantes la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso, que son las que más fácilmente pueden dar derrame pleural, o el síndrome de Sjögren. Macrófagos elongados. También puede haber otras causas de derrame pleural, como pueden ser la asbestosis, la sarcoidosis, o puede ser idiopático, no saberse la causa. Bueno, si es una asbestosis, lo que vamos a encontrar es, si tenemos suerte, la partícula de asbesto que está relacionado con la exposición al amianto. Y también está relacionado, si hay un paciente que tenga mucha exposición a estas partículas, van a formar un mesotelioma, del que vamos a hablar más adelante. Bueno, entonces, ¿qué es fundamental para el médico? Que nosotros le podamos decir a través de nuestros análisis de laboratorio que él pueda relacionar con sus estudios clínicos y poder diferenciar si el líquido se trata de un exudado o un trasudado. ¿Por qué? Porque en base a eso va a ser la terapéutica que él tome, ¿sí? Si es un trasudado lo va a tratar y el derrame va a desaparecer, pero si es un exudado tiene que conocer la causa, tiene que saber si es por un proceso inflamatorio o si es por una neoplasia. Y para eso se va a valer de todas las herramientas que nosotros le damos. Bueno, ya sabemos, porque esto ya lo vieron, que lo que primero que hay que hacer es el examen macroscópico, el químico, el microscópico, el bacteriológico, y hay otros tipos de examen. Bueno, no vamos a hablar de la parte química porque eso ya se habló en los trabajos prácticos, pero para poder diferenciar entre el trasudado y el sudado tenemos que hacer determinar distintos analitos, que van a ser las proteínas y el LDH fundamentalmente. Bueno, también hay otros específicos como el gradiente de albúmina que son muy importantes para la presencia de los casos de cirrosis, porque nos indican si hay hipertensión portal o no. Otros parámetros que podemos medir son la amilasa, el pH, la adenosina-aminasa, el ácido hialurónico o la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, el colesterol y otros, ¿sí? Que estos van a ser pedidos específicamente por el médico en casos particulares, ¿sí? Cuando sospeche de determinada patología. Bueno, nosotros en nuestra cátedra hicimos un trabajo en el que queríamos diferenciar la cantidad de células para decir si era un exudado o un trasudado, y para eso utilizamos, para el líquido pleural y para el líquido ascítico hicimos dos trabajos distintos. En el caso del líquido pleural utilizamos 135 muestras y las definimos de acuerdo a la patología, ¿sí? Por historia clínica. Y en su mayoría fueron exudados, ¿sí? Y en los exudados la patología más frecuente fue la infecciosa seguida por la neoplasia. Y en los trasudados la patología más frecuente fue la insuficiencia cardíaca. Entonces, nosotros qué queríamos saber, porque Lai fue el que dijo que con más de 1000 células se trataba de un exudado y con menos de 1000 era un trasudado. Nosotros sabíamos que eso no era tan así. Qué difícil que nosotros tuviésemos un trasudado de 800 células, ¿sí? Entonces que nos propusimos poder categorizar todas estas muestras y vimos que con un valor de corte de 500 células tenemos mayor sensibilidad para detectar los exudados y no perdemos la especificidad, ¿sí? Como ven ustedes, esto es muy importante porque hasta este momento se seguía utilizando el criterio de Lai. Y como vimos un montón de otros analitos que medimos
y vimos que corroboramos lo que dice Light, que son buenos los parámetros mejores son la LDH y las proteínas como marcadores para diferenciar entre sudado y trasudado. ¿Sí? Este trabajo ustedes pueden acceder, fue realizado en la cátedra. Bueno, con respecto al líquido acítico, también hicimos seguimos la misma metodología y vimos que teníamos más casos de exudados y en primer lugar eran más frecuentes las infecciones, las enfermedades infecciosas seguidas por las neoplasias, y en el caso de los transudados la enfermedad más frecuente era la cirrosis, ¿sí? Y acá el valor que daba la bibliografía para diferenciar entre sudado y trasudado era de 500 células, y nosotros vimos que con un valor de 300 tenemos una mayor sensibilidad para diferenciar los exudados, ¿sí? Y con respecto también al valor de proteínas y LDH, también son buenos marcadores de sensibilidad. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poquitito de cómo es esa membrana serosa, ¿sí? Esa membrana serosa está formada por una sola capa de células mesoteliales epiteliales, después por un estroma submesotelial de tejido conectivo, y después vemos que son importantes los vasos linfáticos que están cerca, porque ahí es donde se va a drenar todo el exceso de líquido, ¿sí? Piensen que acá estamos viendo una pleura visceral, ¿sí? Que es la que está en contacto íntimo con el alvéolo, ¿sí? Bueno, y acá les mostramos en una histología de esa pleura visceral. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos las células en contacto con el líquido, ¿cómo las vamos a ver? Las vamos a ver redondas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la función de ese mesotelio? Ese mesotelio es protector. ¿Protector de qué? De infecciones, protector de que se le adhieran células tumorales, ¿sí? Entonces, las células mesoteliales tienen uniones estrechas y por otro lado también secretan citoquinas y factores de crecimiento y que van a ayudar a que no se produzca, digamos que estas células mesoteliales tienen características especiales, tienen altas microvellosidades y secretan mucha cantidad de ácido hialurónico, ¿sí? Que tiene función protectora, y proteoaminoglicanos, ¿sí? Que también ayudan en la prevención tanto de las infecciones como de los procesos tumorales. Bueno, ahí entonces tenemos unas células mesoteliales normales en donde vemos una gran relación núcleo-citoplasma y un citoplasma basófilo, y en este caso un predominio linfocitario. Acá tenemos células mesoteliales en pequeños grupos, ¿sí? La célula mesotelial está activa porque está en un medio rico donde puede seguir produciendo proteínas y seguir dividiéndose. Bueno, acá ya pasamos a tener células mesoteliales reactivas, en donde llama la atención la vacuolización y donde vemos protusiones que nos están indicando tanto las diferencias en el citoplasma como en los núcleos, que ya no estamos frente a células mesoteliales normales. Bueno, acá lo mismo, también tenemos células mesoteliales reactivas y la reactividad también está dada por esa vacuolización citoplasmática y por la presencia de pequeños cromocentros. ¿Por qué se producen estas mesoteliales reactivas? Porque dejamos de tener una sola capa debido a la agresión. Pasamos a tener una hiperplasia y una hipertrofia, ¿sí? Tenemos distinto número de capas y las células son más grandes. Por eso cuando esfolian en grupos, y es por eso que en este caso las vemos tan grandes, ¿sí? Ya, acá estamos hablando de mesoteliales reactivas y lo que hay que tener en cuenta que están en un plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar de la metástasis más frecuente, que es el adenocarcinoma, que es de tipo tridimensional. Bueno, otra célula que también vamos a encontrar son los macrófagos, ¿sí?
que como vemos, ya ustedes los conocen, tienen citoplasma vacuolado y el núcleo por lo general arriñonado. Es importante que nosotros le digamos al médico qué tipo de predominio tengamos, porque eso le va a estar indicando si hay un proceso agudo o crónico, ¿sí? En este caso, cuando tenemos un predominio neto de neutrófilos, estamos en un proceso inflamatorio agudo. Pero también podemos tener un proceso crónico que nos va a estar dando un predominio de linfocitos, o como en este caso también células plasmáticas, que son las que ustedes ven con su núcleo en la base y con una cromatina en forma de rueda de carro. También puede ser que tengamos eosinofilia. ¿Cuándo hay eosinofilia? Cuando tenemos más de un 10% de eosinófilos. Casi siempre es un exudado y la razón más frecuente puede ser porque haya un neumotórax. ¿Qué es un neumotórax? Es que entra aire a la cavidad pleural, ¿sí? Pero no es la única causa. Puede ser que también haya hipersensibilidad a drogas, o que haya un Hodgkin, un linfoma de Hodgkin, o que haya cualquier tipo de metástasis, ¿sí? ¿Por qué? Porque consideran al tumor como un cuerpo extraño. Pero puede llegar a ser idiopático, no saber la causa porque se produjo la eosinofilia. Bueno, ¿y cómo son los eosinófilos? Tenemos un núcleo que es bilobulado y gránulos de color naranja. También algo que hay que tener en cuenta, que como dijimos antes, las enfermedades del tejido conectivo están asociadas a veces a fusiones pleurales. Las más comunes son la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico. ¿Y qué es lo que hacen? Que estos inmunocomplejos circulantes activan el complemento, producen un daño endotelial y liberan mediadores químicos. Y estos mediadores químicos van a actuar directamente produciendo ese daño y produciendo el derrame, y se forman como pequeños nodulitos en la pleura, sobre todo, que tienen las características que vimos antes, ¿sí? Entonces, para el estudio del líquido pleural en la artritis reumatoidea, lo que vamos a ver, que vamos a tener una característica ya propia del líquido, que va a ser de un color medio verdoso y con un aspecto característico, y qué parámetros son los que van a estar alterados. La LDH va a estar muy alterada, la glucosa va a estar bastante disminuida, el pH también puede estar disminuido, y el colesterol va a estar muy elevado y podemos a veces encontrar cristales de colesterol, ¿sí? Bueno, como antes mostramos una diapositiva, este sería un ejemplo de la imagen que nos daría un derrame de tipo reumatoideo, ¿sí? Con ese fondo así se llama como pulgurulento, como fondo necrótico, con esos macrófagos multinucleados, ¿sí? Que acá lo vemos, ¿sí? O macrófagos elongados. Bueno, y otro caso de patología benigna que hay que tener en cuenta es la endometriosis. La endometriosis es la presencia de células endometriales en otra parte del organismo que no sea el endometrio, ¿sí? Y ahí están los lugares de localización más frecuentes, ¿sí? ¿Y qué es lo que importa? Que nosotros encontremos células endometriales en una citis es importante porque nos podemos llegar a confundir con células malignas. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo sabemos que en este caso no es patológico porque todos tenemos líquido cefalorraquídeo que baña tanto el cerebro como la médula espinal y circula por el espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el canal medular central. Bueno, ¿cuál es la función? Como por un lado, como medio nutritivo y como vía de excreción de productos metabólicos. Y por otro lado también tiene una función de amortiguación y del contenido intracraneal, o sea que va a ser un lugar donde las sustancias de desecho se
llegan al líquido y también se nutren todas las células de alrededor a través de él. Pero por otro lado también, como decíamos, tiene función de amortiguación. Bueno, cuando se va a indicar un líquido, la extracción de un líquido cefalorraquídeo, principalmente cuando haya un síntoma, que el más común es porque piensen que hay una meningitis, pero también no es la única causa, sino también por enfermedades neurológicas o porque sospechen malignidad, etc. Bueno, ¿qué es importante del líquido cefalorraquídeo? Que nosotros tomemos sin anticoagulante y que tomemos tubos separados, ¿sí? No solo para estudios bioquímicos, sino para microbiológicos y citológicos, y para cuando tenemos que tomar específicamente porque piensan en una esclerosis múltiple y tienen que tomar bandas oligoclonales, también obtener en el mismo momento la muestra de suero. ¿Qué es lo que les tiene que quedar claro? Que el líquido se debe ser procesado rápidamente porque a las 2 horas no tenemos más células, ¿sí? Y es importante hacer el examen macroscópico. Sabemos que tiene un color similar al agua y que cuando ese color cambia estamos hablando de distintos problemas que pueden ser desde una hemorragia hasta una gran cantidad de células o la presencia de bilirrubina. Bueno, con respecto al recuento diferencial, nosotros vamos a diferenciar si hacemos eh, eh, una centrifugación convencional o si hacemos una citocentrifugación. Si tenemos muy pocas células, vamos a hacer una citocentrifugación para concentrarlas todas en un punto y poder hacer diagnóstico. Bueno, acá tenemos la citocentrífuga en donde vemos que nos queda como resultado un pequeño espacio para poder evaluar. Bueno, el sedimento con la citocentrífuga, como ven, se concentra todo en un punto. Y acá las tenemos a mayor aumento. Como ven, los elementos celulares son mucho mejor conservados. Esto, acá vemos neutrófilos y ahí en el medio ven un macrófago. ¿Qué otras células podemos encontrar aparte de los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo? En muy poco frecuente encontrar las células ependimarias, ¿sí? Estas células ependimarias, sobre todo vamos a encontrar si nosotros tomamos líquido cefalorraquídeo del ventrículo y no de la médula espinal. Y estas células ependimarias tienen citoplasmas densos y núcleos en su posición central y se dan cuando, por ejemplo, en forma patológica se da cuando hay una hidrocefalia, ¿sí? Son las células del epéndimo que si hay mucha cantidad de líquido más de lo habitual va a ser más fácil que exfolien. Bueno, con respecto al líquido sinovial, ¿qué podemos decir? Que el líquido sinovial también tenemos nosotros normalmente en nuestras articulaciones y el que es más común que se extraiga es el líquido de la rodilla. ¿Y cuál es su función? También aportar nutrientes y lubricar la cavidad y favorecer la excreción de sustancias de desecho. Bueno, ¿cuándo solicita el médico un estudio de líquido articular? Cuando hay un trauma, ¿sí? Cuando hay infecciones, cuando hay atropatías por cristales o cuando hay artritis reumatoidea o lupus eritematoso sistémico. Bueno, también, ¿qué es lo que nosotros qué estudios bioquímicos vamos a realizar? No, el citológico, el fisicoquímico, el bacteriológico y la búsqueda de microcristales. Y es importante que ustedes sepan qué son los sinoviocitos. Los sinoviocitos son las células que forman esa membrana sinovial y que muy pocas veces exfolian, ¿sí? Y vamos a tener sinoviocitos A y B. ¿Cómo los vamos a ver? Es muy poco frecuente que los veamos, pero nos pareció interesante que se los traigamos
acá los vamos a ver parecidos a los macrófagos, ¿sí? Y no podemos diferenciar si son A o B. Acá los tenemos con Gienza y con Papa Nicolau. Y por último, el líquido de diálisis peritoneal, que es poco frecuente en el laboratorio de citología. El líquido de diálisis peritoneal se realiza una diálisis a través del peritoneo, ¿sí? Y en condiciones normales nosotros tenemos que tener menos de 100 células por milímetro cúbico. Cuando tenemos más de 100 células con un predominio de polimorfonucleares, ¿sí?, podemos decir que hay una peritonitis. Y seguramente lo que tenemos que hacer es también acompañando el cultivo. Bueno, y así damos por finalizado el teórico de los líquidos de punción. Gracias.